están? Qué placer estar nuevamente en sus pantallas con un tema que ha generado muchísimo debate, el aborto. Lo abordamos en el periódico, sin duda, y esta vez en este espacio Piedra, Papel y Tinta, que les recuerdo es una iniciativa de Cadena A y el periódico La Razón. Hoy me acompaña en la conducción Patricia Cusicanqui, la conocen ya ustedes, es nuestra jefa de suplementos en La Razón, nuestra conductora más mediática. Gracias, Pati, por estar acá. A ti, Claudia. Está a su lado María Bolivia Rote. María Bolivia, lindo nombre. Usted es vocera del Pacto por la Despenalización del Aborto. Le interesa el tema. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y un amigo también del programa, Alberto Toto Salcedo, pastor de Eclesia. Gracias por estar nuevamente acá compartiendo sus ideas. Pati, ¿por qué estamos tratando este tema? Bueno, Claudia, y esto es importante que la gente lo sepa. Brevemente un resumen. El oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha puesto en debate el nuevo proyecto de Código Penal, que en su artículo 157 establece 5 nuevas causales para la despenalización del aborto. Entre ellas, que la mujer, la embarazada, se encuentre en situación de calle, que no tenga los recursos suficientes para la manutención personal y de su familia, que sea madre de 3 o más hijos y no tenga las condiciones necesarias económicas para mantenerlos, y además que sea estudiante, las que se suman a las que ya conocíamos anteriormente. Obviamente el tema ha destapado el interés de las organizaciones, las instituciones del país y de los medios. Nos hemos ocupado de informar en estas últimas semanas la cantidad de abortos que se realizan en la clandestinidad en el país. Estamos hablando de un promedio de 200 por día, según información del Ministerio de Salud, entre 40.000 y 80.000 al año, y obviamente de las muertes que se derivan de estas prácticas clandestinas, que están calculadas, según el Ministerio de Salud, en 500. Ese es el tema que nos ocupa. Inmejorable el resumen, Pati, gracias. Vamos a las posiciones antes de ir al origen de qué es, por qué sí, por qué no. Quisiera que nuestros invitados nos digan desde dónde están hablando, cuál es su posición, muy cortito, para que usted sepa de dónde vienen las posiciones y luego podamos cruzar argumentos para que usted forme su opinión. María Bolivia. Yo soy médica, salubrista, epidemióloga. Soy vocera del Pacto por la Despenalización del Aborto y soy una mujer feminista. Mi lucha feminista data de más de 30 años y estoy a favor de la despenalización del aborto y de la posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos. Cortísimo, Toto. Bueno, yo soy pastor, teólogo y bueno, tengo el encuentro diariamente con las personas que sufren el aborto y que tienen que decidir entre la vida y la muerte permanentemente. No estoy de acuerdo, obviamente, con este tema de despenalizar o ampliar las maneras en que uno puede practicar el aborto. Creo que estamos ante el mismo problema. Todos sabemos que es un problema nacional, todos sabemos que es un problema que hay que atender. La diferencia entre cómo solucionar ese problema. Ahí tenemos unas grandes diferencias. Nosotros creemos que la vida siempre está sobre todo lo que se acaba de hablar. A veces son aspectos emocionales o pseudo referenciales que hay que discutir. Hay un problema. Yo creo que para poder abordar el cómo solucionar y enfrentar posiciones distintas sobre cómo abordar el tema, hay que saber de qué estamos hablando. Toto antes me decía, planteemos qué es el aborto. Me parece que es la pregunta esencial, y a partir de qué momento podemos considerar vida, no vida. Creo que es un punto fundamental. Igual rapidito para que nos alcance el tiempo de entrar más en profundidad. Bueno, a ver, aborto, de acuerdo a la definición médica, es la interrupción de un embarazo hasta las 22 semanas de gestación. ¿Por qué 22? Puede ser espontáneo por muchas razones médicas y puede ser un aborto inducido. Hay que decir que de la totalidad de los embarazos que se producen, se ha determinado que un 15% acaban en abortos espontáneos. Los abortos espontáneos se deben a varias razones, ¿no? Normalmente se deben a que no ha habido una adecuada formación genética y el cuerpo, como es sabio, entonces pues el producto no es viable y se produce. Las razones de los abortos inducidos pueden ser también médicas, como pueden ser también morales en algunas personas, o sobre todo conllevan, en el caso de lo que nos ocupa en este momento en el país, la posibilidad de permitirle a la mujer que aborte porque su salud está en riesgo, porque su situación está en riesgo o porque la del muy breve, ¿por qué 22 semanas? ¿Por qué no 23? ¿Por qué no 19? Ha
Hasta las 22 semanas los estudios han concluido de que el cerebro, la corteza cerebral del recién nacido no tiene sinapsis neuronales. Por lo tanto, ese feto a las 22 semanas todavía no siente dolor y no tiene procesos cerebrales. Por eso en algunos países se ha determinado que se pueden hacer los abortos inducidos hasta las 22 semanas. Esto es muy variable, Claudia, porque hay países que han determinado 8 semanas, hay países que determinan 12 semanas. El proyecto del código actualmente dice 8 semanas, eso está en discusión. Pero hasta las 22 semanas es el tiempo que es posible porque no hay sinapsis neuronales, ¿no? La entrada al concepto es distinta, obviamente, desde Toto Salcedo, que nos contará también cómo conceptualiza él y desde dónde está conceptualizando, y luego dejo a Pati la continuación. Muy bien, aborto para nosotros directamente es la muerte del concebido. Interrupción se entiende como algo que es detenido y luego sigue. La muerte es irreversible, o sea, no es que voy a matar y luego va a continuar vivo. Entonces ese término es un eufemismo. Decir que estamos interrumpiendo el embarazo, no, estamos matando a un ser humano. Interrumpir, todos sabemos, interrumpo, para un momento, es como en este momento el programa se va a interrumpir por unos segundos y luego sigue. La vida no es así. Entonces, es muy importante aclarar que obviamente puede ocurrir por causas naturales o por interferencia externa, ¿no? Se lo mata antes del nacimiento con consentimiento de la persona o no. La otra parte que hay que enfocar sobre el tema del aborto es que a veces se tocan temas emocionales, el tema de la pobreza, el tema de que tienes muchos hijos, etcétera. El concepto de vida, según médicamente, arranca desde la concepción, ¿no? Los cigotos, los 23 cromosomas se unen, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos claro. Ahí empieza la vida. Ningún científico, los que son pro el aborto, han determinado cuándo empieza la vida. Es decir, el cigoto es ya un potencial de vida, no es alguien que de pronto va a tomar vida en un momento y va a ser ya no un pedazo de carne desechable. Así que yo quiero dar las particularidades, que por supuesto la doctora conoce mucho más que yo estoy basándome en los estudios. A las 14 días se inicia el desarrollo del sistema nervioso. Rápidamente, a los 21, el corazón comienza a latir y bombear. En ese mismo lapso empieza a diferenciarse el cerebro y aparecen esbozos de lo que luego serán las piernas y los brazos. A las 4 semanas empieza a formarse los ojos y desde la 5ª se estima que el bebé ya siente gusto, tacto y dolor. Entonces, estoy hablando desde la 5ª semana. Estos son estudios científicos. Por lo tanto, ¿quién puede determinar que un ser humano en proceso puede interrumpírselo, puede matárselo, que es la palabra, no interrumpir, puede matárselo en determinado momento? Como bien preguntabas, Paula, son 23 semanas, son 3. Hoy día, las grandes potencias imperialistas en varias áreas son los que han patrocinado desde años esto. Nosotros que hoy día queremos defender la vida con un gobierno que es de cambio, estamos adoptando esas políticas como el plan familiar, el Planned Parenthood de Estados Unidos, que es de las cosas más atroces que existen. Ahí se puede abortar desde los 9 meses. El único tema es que no salga de la madre. Si sale de la madre es asesinato. Si está de la madre se puede hacer y está autorizado, ya no es penalizado. Entonces son puntos de vista sobre algo, pero estamos basados en la ciencia. Doctor, ¿cuál es la propuesta concreta de ustedes? La propuesta concreta es, primero, es un tema que hay que tratarlo no matando al inocente, en todos los casos que se ha hablado. Muchos decían, ok, dice que es parte de la madre, y no, ¿verdad? La doctora me va a confirmar seguramente. Primero, que la placenta la produce el cigoto. El líquido amniótico, el cigoto. El cordón umbilical, el cigoto. Así que no es de la madre. La madre solo le da oxígeno, le da nutrición y protección hasta que crezca, está en el desarrollo. Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Y qué proponen, pero, para resolver este problema? Primero, hablando de muertes. Ya, en el tema de la pobreza, por ejemplo, que el Estado participe. O sea, siempre la víctima es el inocente. Siempre se lo mata al bebé que está ahí adentro. Se lo mata porque está pobre, porque fue violada. Cuando se demuestra que está violada, solo el 2% de las violaciones producen embarazo, y así sucesivamente. Entonces la vida no tiene valor, debe tener valor como un principio de derecho humano. Ahora las Naciones Unidas, y con esto termino mi parte, está promoviendo a través de varios grupos activistas en todo el mundo, de que se declare derecho humano a la mujer para protegerla en el aborto abiertamente. Y yo no digo es un avance o es un retroceso. Perdón, cortito nada más. Sí tenemos una víctima desde su perspectiva del producto, como se llama, que se está formando ahí. El ser humano. Las mujeres
que se someten a las relaciones sexuales por obligación de sus maridos sin poder decidir por su cuerpo, ¿no son también de alguna manera víctimas? Porque ellas son las que terminan embarazadas en muchos de los casos. O sea, están obligadas a embarazarse. Me sumo a lo que dice Pati en el sentido de también en los casos de violación, no solamente del marido, de la pareja, digamos, formal, sino los casos de violación, que no es uno o dos, estamos hablando de un fenómeno, en el caso de Bolivia, muy numeroso, porque la violencia contra la mujer es un caso de mucha preocupación y no son 2 casos al año, ¿no? Obviamente, estamos, no, 2% decía, no decía 2 casos. No, es una expresión de decir que no es menor. Por supuesto, no, estamos de acuerdo. Nosotros defendemos a la mujer, el principal libertador de la mujer es mi jefe, Jesucristo, que puso a la mujer en el mismo nivel como tiene que ser, no es patriarcal. La segunda cosa es que es una barbaridad que existan violaciones, feminicidios, obviamente, de eso tenemos que ver, pero que la víctima sea la inocente. O sea, en la violación, ¿por qué no ejecutan a muerte al violador? Que es el que ocasionó el problema, para empezar. Segundo, hay casos particulares donde maridos obligan a la mujer a tener un bebé. Hay otros en que dicen, bueno, estoy embarazada, es un bebé no deseado. Bueno, si yo tengo relaciones, unas posibilidades que me embarace, ¿verdad? No es que no me voy a embarazar, hay la posibilidad. Ahora, ya tenemos, no era esperado o era esperado, tiene un bebé. ¿Qué hacemos con el bebé? Lo matamos porque no era esperado. Esos son temas que tenemos que charlarlos. Es muy cortísimo el tiempo para hablar porque no estamos hablando de fútbol, digamos, pasa el gol y qué bueno. Es un tema muy serio y son posiciones, nosotros respetamos cualquier posición. La solución, no estamos de acuerdo en el tema en el que se está hablando como ahora, porque es estudiante, porque es así. Entiendo que tanto Toto como María Bolivia están por los derechos de los hombres, de las mujeres, a cualquier edad. Pero ¿dónde disiente María Bolivia con lo que explica Toto? A ver, hay demasiadas medias verdades en lo que dice Toto. Y creo que es importante decir lo siguiente. El código, el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional en este momento, primero que no despenaliza el aborto. Esa es la primera cuestión. Es bien importante. Se amplían las causales para permitir a la mujer y permitir al cuerpo médico realizar abortos de manera segura. Quiero decirles a todos ustedes aquí en la mesa y a los que me están viendo que no existe una mujer en el universo que vaya a hacerse un aborto feliz y diga, no, este es un producto no deseado, por Dios, me quiero sacar de encima este problema. El aborto conlleva un serio conflicto emocional, personal y médico para las mujeres en el mundo entero. Hay miles de estudios que lo han demostrado. Lo que sucede es que el artículo 157 que se está modificando ahora se modifica por un mandato. Hay una sentencia constitucional, la 206 del 2014, que determina 3 cosas fundamentales. La primera de ellas, que es inconstitucional que sea un juez el que le dé permiso a un médico para poder realizar un aborto. La segunda cosa que dice esa sentencia es que el Estado no puede legislar desde valores, desde consideraciones de valores y de principios, tiene que legislar para todos. Y en tercer lugar, lo que dice esa sentencia es que los abortos, que son la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia, en este momento, deben ser tomados en cuenta como Estado y se deben tomar medidas. En ese sentido, esa es una de las razones por las cuales se está ampliando el 157. Y la segunda razón por la cual el Estado ha decidido ampliar el 157 es porque hay un estudio nacional de mortalidad materna que se lleva a cabo el año 2011, en realidad el 2012, pero con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, es decir, datos poblacionales. Y este estudio determina varias causas de mortalidad materna. Las 3 causas directas de mortalidad materna, es decir, ¿qué me refiero cuando digo causas directas? Me refiero a causas estrictamente relacionadas al embarazo, al parto y al puerperio. Son, en primer lugar, hemorragias. En segundo lugar está la hipertensión arterial, le hace eclampsia. Y en tercer lugar está el aborto. 13% de las mujeres en Bolivia mueren por aborto. Ahora, los abortos, como son penalizados, han ocasionado además una gran mafia. Hay unos datos negros de aborto que nosotros estamos seguros como salubristas que es más del 13%. Entonces, el Estado tiene que dar respuestas
a todos los estantes y habitantes del Estado plurinacional, independientemente de sus creencias religiosas, de sus conceptos valóricos, de sus principios. Entonces, yo creo que para realmente llevar adelante un debate serio sobre la ampliación de las causales para el aborto, tenemos que dejar de un lado las consideraciones valóricas, porque el Estado no puede legislar para cristianos, para musulmanes, tiene que legislar para todos, incluidos los ateos. Por lo tanto, la mujer tiene que tener la posibilidad de abortar en condiciones seguras y el Estado tiene la obligación de darle este espacio de poder abortar seguramente si así lo desea. La mujer que no quiera abortar porque tiene principios religiosos o morales o de cualquier índole que le impidan un aborto, pues entonces el Estado también establece mecanismos que le permitan a esa mujer poder tener ese producto, ese niño resguardado, ¿no es cierto? De todos modos, nada más esto como dato, en México, en realidad en la Ciudad de México, donde es legal el aborto, de las mujeres que se sometieron a uno, el 41,6% declaró ser católica, ¿no? Entonces no es solamente una cuestión... No, de hecho que sí, claro que sí. No, y además hay otra cosa que quisiera decir. Le voy a pasar a Toto porque nos queda poco tiempo. Por favor, primero que no es un tema de religión, ¿no? A veces quieren meter eso como para decir que nosotros pobrecitos estamos pensando por ese lado. Primero es un tema de libertad de conciencia. Aquí se quiere pretender también que los médicos que no realicen un aborto por una orden de cualquier del gobierno, una ley, un juez, van a ser sacados de su trabajo. O sea, mi libertad de conciencia que debería cuidar el Estado, que no tiene que ver con religión, sino con mi derecho de pensar mis valores, porque ahora el mundo es relativista, todo es bueno o malo según la conveniencia, es que yo no puedo como médico ser obligado a ejecutar un asesinato o la muerte de un no nacido porque el Estado me obliga. ¿Y qué tal de eso que estamos hablando, de la conciencia, la libertad de conciencia? ¿Cómo es eso? Y la libertad los valores de la mujer de tomar la decisión. Por supuesto, ¿no? toma la decisión sobre su cuerpo, pero el bebé no es su cuerpo. Eso es muy importante. Eso hay que aclarar y científicamente se ha demostrado que no es su cuerpo. Y eso es bueno. Hay muchas cosas que hablar. Estamos hablando, supuestamente yo tengo medias verdades y yo pienso que ella tiene medias verdades, pero es un tema demasiado interesante, profundo, fuerte para hablarlo en tan cortísimos minutos. Ya estamos por terminar el programa y casi no hemos dicho nada. Estoy seguro que la invitada tiene muchas cosas que hablar y yo también. Vamos a ver, hago la consulta a nuestro productor. ¿Podemos continuar un poquito más? ¿Han llegado, están nuestros invitados del siguiente bloque? ¿Están? ¿Están los invitados? ¿Podemos continuar un poquito más? Deme un poquito más, César, un poquito más. Vamos. Precisamente con respecto a lo que decía Toto María, el Colegio Médico reivindica la objeción de conciencia y es precisamente que han llegado a decir que incluso se puede demandar al Estado por obligarles a cometer un crimen. ¿Cuál es su posición con respecto a esto como médico? Eso no es verdad. El Ministerio de Salud tiene un reglamento sobre el tema de la objeción de conciencia y claramente se establece ahí. A ver, el Estado, una vez más, regula para todos, ¿no es cierto? Aquí el problema no es el médico. O sea, si el médico es objetor de conciencia, pues está en su derecho de serlo. Y el Estado, y como les digo, en el Ministerio de Salud hay un reglamento que contempla el tema de la objeción de conciencia. Pero el servicio de salud no puede ser objetor de conciencia. El servicio de salud le tiene que proporcionar a la mujer la posibilidad de realizarse el aborto. Un médico que pertenezca a Iglesia, pero lo hay. Claro. Puede él decir yo sí, claro no, que sí. Porque por mis principios, ¿Pero lo sacan del trabajo, no? No. Como le digo, pastor, hay un reglamento. Claro. El reglamento de la sentencia constitucional 2006 quebrado 2014, 206 quebrado 2014, que en ese reglamento, su artículo 9, habla sobre la objeción de conciencia. Y dice claramente que cualquier colega que se declare objetor de conciencia, no hay problema. Que no quiera realiza el aborto participar de eso. Porque es objetor de conciencia, sí, porque por razones de conciencia no está en acuerdo, no está de acuerdo con realizar el aborto, entonces el servicio de salud lo tiene que disculpar, no va a hacer el aborto, pero sí el servicio de salud debe poner otro médico
que le garantice a la señora o a la joven el aborto. Ahora, yo quiero decir una cosa. La Cámara de Diputados dice lo contrario. En una entrevista que hicieron ustedes en la razón, yo quisiera decir algo, de todas maneras. Quisiera irme al corte, María Bolívar, pero vamos a volver porque nos están cediendo unos minutos. Así que nos vamos rapidito al corte y volvemos y aprovechamos el tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos dialogando sobre el aborto. Estamos con distintas voces. Tota Salcedo por un lado, María Bolivia Rote por otro. Me parece que hay una pregunta necesaria a estas alturas y es ¿qué solución damos a las cifras que dio Patricia Cusicanqui a un inicio en el mundo? Cifras de mujeres que se realizan abortos en condiciones no seguras y muertes que alarman a muchísimos países. ¿Cuál es la solución? Y quisiera volver a preguntarles, Tota Salcedo. Bueno, hay varios aspectos. En tema de económico, que el Estado asuma su rol con personas necesitadas para que no se produzca el aborto. Segundo, ¿En qué consiste esto? No, en la parte bueno, de adoptar eso o de mejorar el trabajo o dar un subsidio a las personas que tienen 2 o 3 hijos. Pues yo te pregunto algo. Hay una persona que tiene un hijo de 2 años, de 4 años y de 6 y va a esperar el siguiente, pero no tiene muchos recursos. Entonces, para nuestra perspectiva es, ¿por qué no elimina al de 6? Porque produce más gastos, si se trata de ahorrar, que el que está por nacer. Va a consumir. Entonces es un principio para nosotros, suena rudo, pero es como se ve la perspectiva. Bien. Entonces el Estado debe participar. Entonces dinero, digamos, bono para la mamá de muchos hijos. Claro, y después facilitar una adopción. Porque ahí la cosa es no victimizar este al es inocente. En el caso de una causal. De la pobreza. En el tema de la violación, lo mismo. Caso de la violación, ahora, por ejemplo. Hay niñas de 12 años, de 10 años que han sido violadas y que están, ¿sabes? ¿Qué hacemos con esas niñas? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la niña y qué hacemos con el bebé en camino? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con los dos? Los dos son los... ¿Qué hacemos? Entonces, primero lo que se ejecuta más rápido es al inocente. Como inocente era la niña que fue violada. Entonces, que una niña de 11 años o 12 años la sometemos a un parto, ¿está bien? No está bien, pero ¿qué otra cosa tienes? Matar al bebé. ¿Hay solución? Por eso, esa es una solución que planteamos. La pregunta sobre ese caso. Una niña que ha sido violada a sus 8, 9, que tiene que someterse a un parto porque no se corta ese embarazo. Sí. La solución es que esa niña tenga ese bebé. Y después se lo puede dar en opción algo. ¿Qué otra cosa? Hay un desastre ya, hay un desastre. Se añade al desastre eliminar al bebé. Sobre esa misma pregunta. No, yo creo que estamos olvidándonos de los derechos de la mujer, ¿no? Como siempre. Y es normal. Y de los niños, porque aquí no hay una mujer, hay una niña. O sea, que no es como una siempre. Niña que ha sido violada. El derecho de la mujer. Yo hablaba de esa niña. El derecho de un tercero. Estoy hablando del derecho del... perdón, me estoy yendo a un punto muy específico. De la niña, ya no es el caso, no es común, ¿no? Ya no es el derecho de la mujer, es el derecho de la niña que ha sido violada y a la que además, y quien además entonces, tiene que enfrentar un aborto. Claro, lo que sucede es que los derechos de las niñas y de las mujeres en una sociedad patriarcal como esta y machista, obviamente están conculcados. O sea, estamos viendo solamente de manera unilateral, muy convenenciera, por cierto, qué hacemos con el bebé que nace, ¿no es cierto? Que no se lo puede matar. Pero ¿qué hacemos con la niña? Para usar tu ejemplo, Claudia, la niña que es primero violentada, ¿no es cierto? O sea, sus derechos humanos no existen. O sea, no, esa niña no tiene derechos. Luego de que es violentada, es embarazada. Y luego de que es embarazada, es obligada a pasar por el trauma de un embarazo no deseado y de un parto. ¿Y luego qué? ¿Qué hacemos con esa niña que cuando crezca va a ser una mujer traumada? Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo el Estado? El Estado y nosotros como pacto queremos que se acabe de conculcar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Tenemos que hablar también del embarazo adolescente. El embarazo adolescente en Bolivia son 66,000 embarazos adolescentes anuales.
Entonces, esas adolescentes también tienen que llegar pues a algún lugar donde poder resolver sus problemas. Y no son adolescentes promiscuas, ¿no? María Bolivia, el Estado tiene que intervenir. Ojo, no hay que ir a solucionar ya el problema de quichicientos embarazos de adolescentes. De acuerdo. Con 2 dedos de frente sabemos que hay que ir antes del embarazo y poder establecer. El principal responsable es el Estado para poder tener políticas que vengan desde el Estado, sociales, que nos eviten llegar ahí, además de las soluciones. Pero lo que sucede es que la ampliación de este artículo 157, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir exactamente lo que tú dices, mejorar las políticas de cuidado de la de prevención de la violencia, de educación, de prevención de embarazos no deseados. Obviamente que tiene que haber por detrás un acompañamiento, pero no tenemos que olvidar que las mujeres, las niñas, las adolescentes tienen que tener derecho sobre su propio cuerpo, ¿no? Permíteme, Entonces María, también solamente para terminar la idea, Toto, también es importante decir que es muy importante que esta reglamentación del 157 nos permita hablar de servicios de anticoncepción inmediatamente después del aborto, para evitar los abortos recurrentes. Te pregunto, María, ¿qué de la dignidad del niño? ¿Qué de los derechos del niño? Bueno, no tiene derechos, el derecho internacional... Porque la niña tiene derecho, estoy de acuerdo, la mujer, por supuesto. El derecho internacional ha determinado que los derechos de los natos, o sea, de los nacidos, están por encima de los derechos de los no nacidos. Esa es la respuesta para mí. Bueno, o sea, no es un ser humano. Es que volvemos al tema de las 22 semanas y el cerebro si se siente, creo que ahí también está el núcleo del debate, ¿no? Exactamente, ese es el tema. Y son posiciones que no vamos a poder estar de acuerdo, pero que las tenemos que plantear para que finalmente la población decida. Porque, mira, tenemos las dos posiciones. Es un problema serio de salud pública en Bolivia. Terminar 2 segundos y te dejo porque ya hablé bastante. Es un tema que la gente va a decidir. Creas o no creas, seas espiritual, religioso o no, seas ateo, lo que sea, el momento que te pase, ese momento decides. Porque después puedes hablar, puedes decir no lo voy a hacer, o lo voy a hacer, pero ese momento decides. Y ese momento ni María, ni yo, ni nadie puede legislar y decidir. Es un momento tan particular. Lo que me preocupa es que el Estado facilite para que la gente tenga más posibilidades de tomar decisiones. ¿Por qué facilitaría? Porque despenaliza, no es problema. No, es que no estamos despenalizando. Ahora, y ahí hay otro debate que tenemos aquí están ampliando las causales. Eso digo, están ampliando las causales. Se está dando también un marco más seguro a algo. Toto, si de todas maneras imaginemos que se archiprohíba desde el Estado. Igual se van a hacer. ¿Cree Toto que vamos a no va a parar? Yo digo por eso, el Estado tiene en atención en salud, en educación. ¿Sabes qué? Repartir preservativos antes de los carnavales es gran solución. Pregunto. Es un chiste. Entonces hay que tomar medidas serias. Estoy de acuerdo en eso con ella. ¿Pero qué otra medida hay, además de darle plata a la madre? No, educación. Primero empezamos con la educación para evitar lo que va a venir. Porque muchos adolescentes en esta época saben a qué se meten cuando tienen relaciones. Por favor, ¿no? Hablar con la muchacha de 2, 3 años. Y con el muchacho también, sobre todo. Y con el muchacho también, porque se embarazan 2, no se embaraza 1. En eso tienes toda la razón. A veces se me olvida decir eso, no por machista ni nada, sino porque es la realidad. Si no, no habría bebés. Así que es un tema que lo dejo en ese punto. A ver, yo quiero decir una última cosa. El aborto es un problema de salud pública serio. En Bolivia están muriendo 66,000 adolescentes por abortos mal practicados. Hay un nivel de violencia. Perdón, no mueren. ¿De dónde sale eso? Son 66,000 embarazos adolescentes. 66,000 embarazos adolescentes. Perdón, error, lapsus. Sí. Ya, pero lo importante es que hay 66,000 embarazos adolescentes, que hay mujeres que están muriendo, que la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia es el aborto. Es un problema de salud pública. La muerte de una mujer por causas de embarazo debería ser una emergencia sanitaria y no lo es. Por lo tanto, el Estado tiene que legislar para eso y medidas adicionales al respecto, evidentemente que sí. Y no solo legislar, tomar acciones. Llevo más de 20 años cubriendo el área de sociedad y el panorama no ha cambiado en absoluto. Seguimos teniendo jóvenes embarazándose. Por eso es que medidas débil. Exacto, porque es que medidas como la ampliación de este artículo de las causales van a obligarle al Estado no solo legislar para todos, sino también mejorar las políticas sociales, porque ya hay un marco legal que no hay en este momento y que además nos ocasiona un mercado negro y cifras negras de aborto que son tenebrosas. Se acabó el tiempo, pero le voy a dar a cada uno 30 segundos para que diga su última palabra en un tema que obviamente les preocupa muchísimo a ambos. 30 segundos.
Gracias. Yo quiero ratificarme, ¿no? Lo más importante para mí son los derechos de las mujeres, el derecho de decidir sobre su cuerpo de manera libremente y decidir sobre su salud, y que el Estado resguarde, proteja y acompañe esa decisión. Yo tengo muy claro el derecho no solo de la mujer, sino también del niño. Segundo, aclarar que el cuerpo de la mujer es de él, el del bebé es totalmente distinto, científicamente está demostrado. Y tercero, pongamos las manos a la obra todos, porque los debates no van a solucionar nada. La educación, la formación y darle el valor a la vida, eso es lo que interesa. Yo creo que el intercambio de ideas sí nos ayudan a avanzar, intercambiando ideas con la tolerancia, con la inteligencia que han tenido acá, así que les agradezco tanto a Alberto Toto Salcedo como a María Bolivia Rote el estar acá, el ayudarme a avanzar más. A mí en lo personal me ayuda a avanzar, a entender mejor. Tenemos un bloque más donde vamos a seguir cruzando ideas con dos legisladores, así que usted no se vaya.